Entonces, en este artículo, pues nos habla de la problemática de salud. Ya muchos de ustedes están familiarizados con que la obesidad es un proceso inflamatorio crónico y que está asociada a muchas comorbilidades. Y que, bueno, tenemos un problema de salud pública en el país, ¿no? Tenemos más del 76% de la población con sobrepeso o obesidad. Ya sabemos que el tejido adiposo no es un tejido que solamente sea de reserva, sino que es metabólicamente bastante activo y sobre todo en el componente endocrino. Es capaz de liberar hasta 50 mediadores bioactivos y algunos de ellos son citocinas. Entonces, por definición, la obesidad es un proceso inflamatorio crónico. En la siguiente fase vamos a ver en detalle esos mecanismos y cómo se relaciona con el sistema inmune. Pero de entrada saber que, bueno, la obesidad y sus comorbilidades, entre ellas la diabetes, el síndrome metabólico, las enfermedades cardiovasculares, algunas enfermedades autoinmunes y cáncer que están asociadas a la obesidad, son procesos también inflamatorios crónicos. Y casi cualquier enfermedad crónica va a tener un proceso inflamatorio en su fisiopatología e incluso en su etiología. Entonces, desarrollar nuevas moléculas antiinflamatorias es de interés para casi cualquier enfermedad y sobre todo de fuentes naturales, porque se sabe de la preferencia de la población por las fuentes naturales sobre los fármacos y, bueno, muchos fármacos antiinflamatorios tienen bastantes efectos secundarios, entre ellos, bueno, los inhibidores de la inflamación, los no esteroideos, bueno, tienen, por ejemplo, asociado daño renal y daño a las mucosas gástricas, entonces son de cuidado. Entre ellos, resveratrol, bueno, es una molécula que tiene muchos estudios, los últimos 20 años ha habido muchos estudios sobre esta molécula. Químicamente es un estilbenoide, es un polifenol. Aquí pueden ver que es una molécula formada por dos estructuras químicas que conocemos como fenoles. En este caso, como tiene más de un fenol, bueno, es un polifenol. Y pertenece a la clase química estilbenoides, y estas son las posiciones de sus grupos hidroxilos. Es una molécula pequeña, está confinada a solamente algunas plantas, no está distribuida por toda la naturaleza. Entre los alimentos en donde se encuentra en mayor cantidad, bueno, son los gramo por gramo, los cacahuates y las uvas. Y los alimentos derivados de estos, como el vino o como la crema de cacahuate, pero también tenemos algunas berries y otras frutas en donde está bastante abundante, pero en donde tenemos más concentración van a ser los uvas y derivados y cacahuates y derivados. Entonces, antes de entrar a lo que es resveratrol y cómo modula el sistema inmune, les quiero hablar de inmunología, pero a nivel un poquito molecular. Entonces, voy a retomar lo que son los TLRs, que son estas proteínas de membrana que se conocen como receptores de reconocimiento de patrones, es decir, son capaces de reconocer estructuras pequeñas, entre ellas estos que se llaman patrones moleculares asociados a patógenos, es decir, hay algunos componentes pequeños de bacterias, hongos e incluso algunas cosas dietéticas o componentes propios que van a ser reconocidos por estas proteínas TLR que están en las membranas de nuestras células y en algunos organelos internos, y a través de eso se activan respuestas inflamatorias, es decir, no necesitamos ni células para activar procesos inflamatorios, e incluso la misma grasa dietética puede desarrollar respuestas inflamatorias. Vamos a ver que sobre todo la grasa saturada, los ácidos grasos libres son capaces de iniciar respuestas inflamatorias. Los TLRs también van a ser muy importantes en el reconocimiento de las bacterias comensales y también de las bacterias patogénicas, virus, hongos, etcétera, etcétera. Entonces, los macrófagos expresan muchos TLRs, así como los adipocitos, y juegan un papel muy importante en todo lo que es obesidad y las comorbilidades de la obesidad. Entonces, quiero que tengan presentes al TLR4 y TLR2. Se sabe que están amplificados en las enfermedades metabólicas asociadas a la obesidad. Y bueno, TLR es bien conocido porque lo activa la endotoxina LPS que está en las membranas de las bacterias gram negativas
Y la activación de estos receptores puede activar al factor de transcripción en NF-κB. Aquí vamos a ver en contexto cómo están asociados estos receptores con NF-κB y la activación de la respuesta inflamatoria y cómo se conecta todo esto con las citocinas. Entonces, una ilustración que está en este mismo artículo, que los invito a revisarlo para que profundicen un poquito más sobre los mecanismos. Bueno, en esta lámina tenemos que, de entrada, que tengan esta imagen en su mente, ¿no? Los TLR son proteínas de transmembrana que van a reconocer, por ejemplo, productos microbianos, lípidos, ácidos grasos, quimiosinas y cualquier otro estímulo proinflamatorio. Al reconocer estos estímulos, se van a activar y se van a hacer algunas señales que se denominan de transducción. Estas señales de transducción que están adentro de la célula van a originar cambios estructurales y activar a una serie de proteínas tirosinquinasas que en este caso van a liberar al factor de transcripción NF-κB de su inhibidor. Al activarse esta vía de transducción, se libera el factor de transcripción y ya no va a estar secuestrado en el citosol. Va a poder ingresar al núcleo y una vez el núcleo es activo, se va a unir a las regiones consensus de NF-κB y va a ser capaz de activar hasta 500 genes proinflamatorios. Muchos de los genes proinflamatorios pues son dependientes de la activación de NF-κB. Y entonces entre ellos van a ser las citocinas, por ejemplo, y otros mediadores proinflamatorios, y muchos de ellos se consideran responsables de la resistencia a la insulina. Otra vía que también se activa cuando están activados los TLRs, bueno, es la de las janosquinasas. Estas de janosquinasas activan al factor de transcripción AP1, que este es un dímero de Fos y Jun, pero finalmente también van a hacer que muchos genes proinflamatorios van a estar activados. Entonces, recordar, los TLRs son proteínas de membrana que van a ser activadas incluso por grasa dietética, pero también por componentes bacterianos, y sin necesidad de células ya están activando la respuesta proinflamatoria dependiendo, por ejemplo, de la grasa que estamos consumiendo, y van a activar NF-κB. Esta activación va a resultar, entre otras cosas, en la producción de citocinas proinflamatorias. Entonces, por ejemplo, en una dieta en pacientes con obesidad altas en estos componentes dietéticos, las grasas saturadas, y también con disbiosis, va a haber una constante activación de los TLRs y va a haber una constante actividad en NF-κB y una constante actividad o producción de citocinas proinflamatorias. Y es bien conocido que en los pacientes con obesidad tenemos un incremento de la interleucina 6, la proteína quimioatrayente de macrófagos y TNF-alfa. Y uno de los mecanismos definidos es este que les acabo de comentar. Y bueno, sabemos que esto se relaciona con la resistencia a la insulina, pero también muchas enfermedades crónico-degenerativas tienen en sus bases etiopatogénicas la producción de incrementada de citocinas y quimiosinas, y siempre van a estar elevadas en estos pacientes. En la inflamación de bajo grado tenemos hasta 2 veces, pero en algunas otras situaciones se elevan mucho más. Sabemos bien ya que en cualquier proceso de enfermedad, el incremento de las citocinas va a ser proporcional con la progresión. Es decir, entre más citocinas se estén produciendo en esa enfermedad, lo más que progresa la enfermedad y lo más agresiva que es. Entonces, en muchas enfermedades se ha descrito incrementos de la interleucina 6 e interleucina 1, que las dos son proinflamatorias, en todas las enfermedades crónico-degenerativas y en las autoinmunes, por ejemplo, diabetes tipo 1, artritis reumatoide, lupus, nefritis, psoriasis y esclerosis sistémica, y las comunes que son síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2 y cáncer. Entonces, muchos de las citocinas van a estar haciendo cosas directamente sobre la enfermedad. Vamos a ver algunas de esas cosas.